Listo, pues muy buenos días. De nuevo, gracias por estar aquí. Manuel, Rosario, Ernesto, Isaac, muchas gracias por atender el llamado. Y pues bueno, ya vimos dos lados de esta película y pues como siempre, también los dos lados, tanto Estados Unidos como el lado de México. Y vamos a dar inicio al primer panel que son acciones para el futuro del agua, conciencia, responsabilidad y desarrollo de talento. Cuando estábamos platicando sobre cuáles serían los tópicos de este panel, sale una pregunta que es la que nos va a regir en las siguientes tres preguntas que vamos a contestar cada quien, y es, ¿cómo convertimos esta conciencia que creo que se acaba de agudizar con estas dos presentaciones, esta conciencia hídrica, en acciones medibles y qué competencias deben desarrollar las nuevas generaciones para liderar esta ejecución? Como comentaba Samuel, estamos quitando agua al futuro, ¿no? A los que vienen. La dinámica del panel es una muy sencilla, muy directa. Comenzamos con tres preguntas, de 2 a 3 preguntas por panelista, por participaciones, empezando de allá para acá. Eh, Luego, después de las tres preguntas, vamos a abrir la discusión al resto del público, y ahora sí vienen las participaciones, comentarios, dudas, cuestiones, y posteriormente cerramos el panel. Entonces, esa es la dinámica. Son 2 o 3 minutos por pregunta. Y pues de nuevo, muchas gracias y estamos ávidos de escuchar y yo sobre todo moderar el panel. Entonces vamos a arrancar con la primera cuestión, y creo que todos los que estamos aquí en el auditorio estamos de acuerdo que el tema del agua es importante, pero solo se queda en eso, hasta ahí llega. ¿Cómo podemos hacer esa transición de la intención a la acción? Y no sé si podamos comenzar contigo, Rosario. Gracias. Primero que nada, muchas gracias por invitarme. Yo vengo del otro lado del país, o sea, vivo en Monterrey y todo nuestro problema de agua, compartimos muchísimo con esta región y ahorita que comentaban sobre la parte del río Bravo, pues también tenemos esta misma problemática, ¿no? Amor-odio con los vecinos y quién se queda con el agua, etcétera. Yo quería empezar como esta reflexión de cómo pasar de las intenciones a las acciones hablando de una gran desventaja que tiene el problema del agua, que es una crisis que no es, desafortunadamente no tiene este tema de ser instantánea. O sea, no es un terremoto, no es un huracán que nos pone a todo el mundo a trabajar y creo que somos bastante solidarios con estas crisis instantáneas. Y el tema que tiene el agua es que es algo que va pasando poco a poco, ¿no? Imagino que todo el mundo ha escuchado esta anécdota de la rana que cocinas en el agua hirviendo. Y eso es un poco lo que nos pasa con el agua, ¿no? Son cosas que están pasando y pasando y pasando y pasando. Entonces tiene esta gran desventaja. Entonces pasar a la acción cuesta porque no es algo que sea tan inmediato, no se ve tan grave. Nos pasa cuando tenemos unas sequías importantes y luego, cuando llega una lluvia, llega un huracán o llega algo así, se acaba un poco esta crisis. Entonces, para mí, una de las cosas más importantes de poder pasar a este tema de la acción es, eh, tiene que venir del Estado. O sea, creo que a veces cometemos el gran error de pensar que como ciudadanía nuestras acciones tienen como este gran impacto. No digo que no lo tengan, pero es el Estado quien es el gran administrador, el gran responsable de manejar el agua y creo que las acciones deben de venir de ahí. Em, Desafortunadamente, nuestras autoridades del agua se han vuelto justo eso, ¿no? Como administradores de concesiones más que un gran manejador del agua. Y creo que debe de haber un cambio rotundo. Me cuesta trabajo entender cómo empezarlo porque finalmente em, pareciera que todo va alrededor de la política, ¿no? Pero creo que debe de haber un gran cambio, sobre todo en la Ley Nacional de Aguas, en donde pasemos de un, de un administrador de concesiones y una entidad que administra a través de subsidios a verdaderamente un administrador a través de eficiencias y recompensas. Yo creo que
creo que me cuesta trabajo en decir quién lo va a hacer y qué administración va a tomar esta gran cambio, pero creo que debe de empezar por ahí, por un tema del Estado. Muchas gracias, Rosario. Adelante, Ernesto. Sí, muchas gracias por la invitación, Jairo. Miren, yo creo que pasar de la intención a la acción necesariamente tiene que pasar por entender el problema. El problema es sumamente complejo y está aderezado con tipos de cosas que damos por ciertas, que a veces están ciertas, y que más que colaborar, obstruyen la solución del problema. Miren, está acabado. Vimos frecuentemente. Perdón por el traductor. El agua no se está acabando, de hecho la Tierra es un sistema cerrado. Hay la misma agua ahorita, hace millones de años en la Tierra. Pero no es un problema de falta de agua, por lo tanto, estamos ante de hecho hay mucha agua. El 75% del planeta está cubierto de agua. Tenemos mucha agua en el planeta. El problema es que el 98% de esa agua es agua salada o de pozos salobres. ¿A qué nos lleva esto? El agua tiene dos problemas. Tiene la calidad y su disponibilidad. Por ejemplo, los que vivimos cerca de las costas tenemos mucha disponibilidad, infinita, que es el mar, pero no tiene calidad. Por otro lado, tenemos agua de mucha calidad en los glaciares, pero no tenemos disponibilidad. Es decir, difícilmente empatamos esas dos cosas. Y el agua que tenemos disponible para la población, para consumo humano, solamente es del 0.7% de todo el agua que hay en el mundo, es menos del 1%. Ese es más o menos el escenario que tiene el agua. Y para acabarla de amolar está mal distribuida. Tenemos zonas donde llueve 5,000 milímetros anuales en el sur y zonas donde llueven 40 milímetros anuales, como es en los desiertos de Baja California. Me imagino que por ahí por Monterrey anda por el estilo. Entonces, un poquito más, ¿no? Miren, hay básicamente otro paradigma, hay básicamente 4 usos de agua, aunque la Ley de Aguas Nacionales menciona 13. Vamos agrupándolos en 4. El público urbano utiliza más o menos el 15% del total del agua que se consume en el país. Y esto está asociado a un derecho constitucional que es el derecho al agua suficiente, salubre y asequible. Estos 4 usos que voy a mencionar, todos están en la Constitución y responsabilizan, como bien dice Rosario, al Estado mexicano como su garante. Es el Estado el que tiene que garantizarlo. La agricultura, ganadería y acuacultura, que son 3 usos, se llevan el 76% de todo el agua que se consume en el país. Parece mucho, pero en el mundo el 70% del agua lo usa la agricultura. Y es por las características que tiene la agricultura. Es un porcentaje, digamos, normal, que puede mejorar. Ahorita platicamos un poquito más de eso. Todos pueden mejorar, de hecho, ¿no? Y eso está relacionado con el derecho a la alimentación. Ya lo decía uno de los panelistas. A ver, que levante la mano el que no come. Es decir, estos 2 usos están en la Constitución, en el artículo 4, y es un derecho de los mexicanos, el derecho a la alimentación. El uso industrial se lleva el 5%, está asociado al trabajo, al derecho al trabajo digno, que también es constitucional. Y el 4% se lo lleva la generación de energía, que está relacionado con todo, ¿no? Con el trabajo, con la alimentación y con todo. ¿Qué menciono esto? Primero, porque la Constitución dice que es el Estado mexicano el que tiene que garantizar todo esto, como bien lo mencionaba. Que creo yo que la solución no la tiene el Estado, también lo creo, y si tengo oportunidad lo mencionaré más adelante. No hay un conflicto entre estos 4 usos, es el punto que quiero dejar establecido. La agricultura no le está quitando el agua a la población, ni la industria, ni la población le está quitando el agua a la agricultura tampoco, no. ¿Cuál es el reto? Ya vimos, agua, hay mucha agua. Soluciones tecnológicas, hay soluciones tecnológicas. El reto es cómo le suministramos, cómo administramos esa agua para que todos esos usos tengan agua suficiente
de manera sostenible. Eso es muy importante. Acuérdense, nomás tenemos un planeta, no nos lo podemos acabar. Necesitamos encontrar las soluciones. Para todo esto, no quitarles a uno para darles a otro, porque entonces arreglamos una cosa y descomponemos la que sigue. Entonces, finalmente, yo lo dejaría ahí. El reto es ese precisamente. ¿Cómo vamos a suministrarle agua a todos estos usos para que entonces nuestra sociedad pueda caminar de manera sostenible? De manera sostenible, lo repito y lo subrayo porque creo es un punto muy importante. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. Manuel, adelante. Sí, primero, pues agradecer al Foro Permanente de Aguas Binacionales por la invitación. Manuel Morales, a sus órdenes, secretario de la SILA, en nombre de la Comisión de Reséndez, les manda también un correo de saludos a todos ustedes y encantados de estar aquí con ustedes. Respondiendo a esta pregunta, pues yo creo que todos aquí evidentemente sabemos de la importancia del agua, siempre ha existido, siempre se le ha dado esa importancia, pero yo siento que no muchas veces se ha quedado en solo eso, como comenta la pregunta, ¿no? Que se queda en solo eso, no siempre se queda en solo eso. Y haciendo un paréntesis también y refiriéndome a esta región fronteriza entre Tijuana, Baja California y San Diego, California, en los últimos años se han hecho esfuerzos muy considerables, se han invertido grandes y fuertes cantidades de dinero por los dos países para mejorar la situación del saneamiento fronterizo en el marco, por ejemplo, del Acta 328 de la Comisión. También yo creo que hay que resaltar esos buenos esfuerzos, esos buenos avances. Digo, no son suficientes, evidentemente, pero va encaminado a darle una solución integral, pues, a todo lo que tiene que ver con el saneamiento ambiental, que en esta cuenca del río Tijuana tan compleja, porque pues es una región, ¿verdad? De muchos habitantes. Tijuana tiene más de 2 millones de habitantes y le sumamos los habitantes también del otro de la frontera, pues el problema del recurso hídrico pues se incrementa simplemente en ese sentido, ¿no? Pero bueno, volviendo a la pregunta, para pasar de la intención a la acción, en el tema del agua yo creo que es fundamental aterrizar la conciencia en iniciativas concretas y medibles. Primero es necesario fomentar, perdón, la educación y sensibilización continua sobre el uso responsable del agua, tanto en instituciones académicas como esta, como en comunidades y empresas. Segundo, yo creo que debemos establecer metas claras y mecanismos de seguimiento para la reducción del consumo del agua, la reutilización de aguas residuales, que eso es muy importante y creo que es un recurso que no estamos aprovechando muy bien. No se diga en las regiones, yo creo que en todo el país o en muchos países del mundo la reutilización de las aguas residuales tratadas es fundamental. Y también la implementación de tecnologías eficientes en la gestión del recurso. Creo además que la participación ciudadana es clave, el involucramiento de todos los sectores de la sociedad en este problema y en esta situación tan crítica como ya lo hemos visto en el transcurso de este evento, ¿no? Toda la información que nos han compartido, pues sí es una situación compleja, es una situación crítica y que requiere pues de la participación activa de todos los sectores de la sociedad, no solamente del gobierno. Para impulsar pues proyectos comunitarios, campañas de ahorro y concientización, eso es muy importante, y políticas públicas que nos incentiven a buenas prácticas. Y finalmente algo que lamentablemente poco se hace porque yo siento que se tiende mucho más al señalamiento, a la crítica hacia los actores involucrados del agua. Yo creo que es la importancia de reconocer y premiar también los esfuerzos sobresalientes en la materia, ya que eso ayuda a motivar a la acción colectiva y a consolidar una cultura del agua que trasciende más allá de la simple acción. También otra cosa, y para terminar en esta pregunta, mi participación, es muy importante tener diagnósticos muy importantes sobre las necesidades de la infraestructura y también sobre la demanda actual y futura. O sea, tener esos diagnósticos técnicos detallados, claros, de mucha calidad, yo creo que es fundamental, ¿verdad? Esos planes maestros hídricos a todos creo que nos ayudan y sobre todo ponerlos en práctica, que no se queden nada más en el simple papel o ahí adornando un escritorio, ¿no? O sea, es para ponerlos en práctica. Bien, muchas gracias, Manuel. Isaac. Buenos días a todos, gracias por la invitación. Pues ya me dejaron un poco que decir. Déjenme empezar con algo que estoy machaque y machaque.
y eso me va a conducir a la respuesta de las preguntas, ¿no? Es decir, yo creo que ya tenemos que empezar a ponerle nombre y apellido a lo que llamamos el problema del agua, ¿no? Es decir, ¿de qué estamos hablando? Cuando estaba dando su excelente presentación, Samuel decía, es que agua sí hay. Y yo decía, es que no pensaba, ¿no? Es que no vives en Ensenada, compa. Pero Leopoldo, que es un autor, sí vive, ¿no? Sí vive en Ensenada, entonces sabe cómo está el rollo. Entonces yo decía, es que algo está fallando a la hora de hablar del problema del agua, ¿sí? Entonces creo que ya tenemos que ser más precisos, ¿no? Y tenemos que empezar a hablar, por ejemplo, de disponibilidad de aguas subterráneas, de aguas superficiales, de usos y usuarios del agua, de infraestructura hidráulica, que a lo mejor por ahí es el problema, ¿no? Y hablo de la urbana y de la agrícola, de fallas y emergencias hídricas, por ejemplo, del monitoreo de las mismas, toda la parte que tiene que ver con la legislación, los instrumentos de gestión, los procesos de gobernanza del agua, lo que tiene que ver con educación, cultura e investigación y con información, planeación y financiamiento, ¿no? Entonces, cuando hablemos del problema del agua, ya tenemos que ser muy específicos, ¿no? Creo que eso ayudaría mucho a que pudiéramos empezar a ver qué necesitamos hacer para que esa conciencia se transforme en acción, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, yo me quedaría con poquitas cosas, ¿no? Que implementáramos metas claras y cuantificables, pero a todos los niveles, ¿no? Es decir, como Estado, como empresas, como sector agrícola, como casas, ¿no? Es decir, vamos a reducir 5% nuestro consumo de agua en los próximos 5 años. Y ahí entramos en el asunto de la medición, ¿no? Cuando nos invitaron y platicaba con Mónica y Jairo para este foro, decíamos, bueno, y por ejemplo, ¿cómo podríamos saber cuál es la huella hídrica empresarial de Tijuana o de Mexicali, ¿no? ¿De dónde saco los datos? ¿Están a la disposición del público? Entonces, ahí entra la otra parte que tiene que ver con calidad, información, monitoreo y reportes periódicos. Y finalmente, creo que tenemos que empezar a promocionar tecnologías sostenibles, buenas prácticas y empezar a ver qué nos hace falta en términos científicos técnicos, porque a mí me encantó el trabajo de Samuel y sus colaboradores, igual lo de Trent, pero nos hacen falta gente que divulgue la ciencia de manera profesional, ¿no? El papel de los periodistas es muy importante, pero necesitamos gente formada en poder traducir este conocimiento científico a los tomadores de decisiones que a veces no tienen ni tiempo ni acceso a estas publicaciones. Entonces, por ahí creo que empezaríamos a Muchísimas generar gracias. acciones. Han sido unas respuestas muy enriquecedoras. Digo, tenemos el tema del marco normativo, que sabemos que debemos de fomentar, eh, la disponibilidad de la información, métricas, pero hay dos cosas que creo que llevan a la siguiente pregunta, y es el tema de la cultura, porque la cultura no solamente son, o sea, es una serie de indicadores, es una forma de conducirnos, ¿no? Y me encantó esta última parte que comentamos, ser específicos en el problema, ponerle nombre y apellido. Entonces, creo que es una buena oportunidad también para comenzar a delinear o delimitar qué necesitamos en las nuevas generaciones o en estos nuevos líderes para que comencemos con esas acciones, con esa transición. Y la siguiente pregunta, que ahora me gustaría empezar de acá de casa por ser digamos que el abanderado en el tema de la formación de talento, es qué competencias deben priorizar las nuevas generaciones para liderar esta transición de la intención a la acción y para reconocer también todas las cosas que ya estamos haciendo, ¿no? Isaac. Gracias. En primer lugar, creo que nos hace falta formación alrededor del agua, ¿no? Escuchaba hace un momento un chico de los periodistas que viene de un centro que acaba de formar la UABC, a quien felicito, un centro de investigación del agua, me parece. Hacía falta, pero nos hacen falta formar a más gente en todo lo que tiene que ver con el agua, ¿sí?
seguramente Ernesto les comentará, pero si yo le preguntara a Ernesto, ¿qué gente necesitas para que te monten otra planta desalinizadora, ¿no? O desaladora? ¿Tenemos esas capacidades locales como para hacerlo? ¿Podemos fomentar que se trabaje más en eso? Gente que esté trabajando en hidráulica, ¿no? Eh, para uso agrícola, por ejemplo, para eficientizar el uso agrícola del agua. En fin, hay una falta de personal formado alrededor del tema del agua regionalmente, ¿sí? En primer lugar. Yo creo que las nuevas generaciones tienen que tener una conciencia ambiental y una ética muy fuerte, y aunado a esto, una capacidad analítica y manejo de datos, que es muy importante, siempre y cuando tengamos disponibilidad de información, ¿no? Es una condición. Aparte, creo yo que es muy importante también la representación visual de la información. Y entonces necesitamos técnicos en sistemas de gestión de información geográfico, que ya hay muchos, ¿no? En ambos lados de la frontera, pero que pudieran hacer más disponibles estos modelos y los resultados de estos modelos, porque es una manera muy fácil de traducirlo para los tomadores de decisiones. Y finalmente, creo que las nuevas generaciones deben de tener habilidades de liderazgo y de gestión colaborativa. Se ha mencionado, somos una región binacional, es decir, dependemos fuertemente unos de otros. Entonces necesitamos tener esta visión colaborativa, que es un ejercicio muy interesante. Con eso. Muy bien, muchas gracias por la participación, Isaac. Manuel, no sé si quieras. Sí, bueno, para mí es fundamental que las nuevas generaciones desarrollen competencias en el ámbito de la educación ambiental, del pensamiento crítico también y en la innovación tecnológica. Además, yo creo que es fundamental que fortalezcan, como ya lo mencionó el licenciado, cuestiones de liderazgo, cuestiones también que tienen que ver con el conocimiento de leyes, con los conocimientos técnicos necesarios, pero también el conocimiento jurídico en el tema es muy importante también. Y también algo muy importante en en las regiones fronterizas como esta, yo creo que se está abriendo mucho ese camino de ese campo del conocimiento que es la hidrodiplomacia. Yo creo que allá de donde yo vengo en Ciudad Juárez, ahí están las oficinas centrales de la sección mexicana de la SILA. eh, en la ciudad del Paso, Texas, en UTEP, la Universidad de Texas en El Paso, ahí se están abriendo ya estas nuevos cursos sobre hidrodiplomacia que están muy interesantes. Entonces también ahí es un tip, ¿verdad? Si quieren buscar más información sobre esto, también ellos por ahí tienen ya ese curso abierto en hidrodiplomacia y quería resaltarlo un poquito aquí, ¿verdad? De ese esfuerzo tan interesante que están haciendo allá en esa región. También, pues yo creo que es fundamental la ética profesional, tener no solo los temas del agua, o sea, yo creo que en todos los temas, ¿no? Del país, es fundamental contar con profesionistas preparados, que sepan de los temas, pero sobre todo que sean éticos, que tengan valores firmes. Es fundamental, porque es un trabajo íntegro, porque el profesionalismo lleva implícitamente lleva esa cuestión de integridad. O sea, no podemos separarlo, no podemos separarlo. Y más en un trabajo tan fundamental para la sociedad como es la gestión del recurso del agua. El agua es vida, sin agua simplemente no tenemos nada más. Necesitamos profesionales del agua preparados con los conocimientos técnicos necesarios o requeridos para atender estos grandes retos actuales y futuros, que el futuro, pues sí, no nos depara tal vez tan alentador, pero por eso precisamente necesitamos a las nuevas generaciones que estén bien preparadas, que tengan esa conciencia y que también sean valientes para entrar a estos retos, ¿no? Estos retos del agua. Muy bien, muchas gracias, Manuel. La valentía, pues ahora sí que en el tema va a ser algo que va a estar a la orden del día, ¿no? Porque es un monstruo de 1000 cabezas aquí, ¿me cuentas? Sí, eso adelante. Sí, yo coincido con Isaac. La verdad es que se necesita educación, sobre todo en temas hídricos. Si te contesto la pregunta, no tenemos personal capacitado en hidráulica ni en desalinización
en el sector agrícola en el estado. Todos esos cuadros los formamos nosotros. Nosotros los capacitamos para que puedan operar los sistemas, para que puedan básicamente operarlos, pero lo estamos diseñando nosotros con compañías privadas, todas las redes de riego, todas las redes de goteo, las plantas desalinizadoras. Es decir, no hay desde el lado de la formación un soporte, y me imagino que la industria debe andar por el estilo, y el sector público también. Entonces, creo yo que sí pasa por ahí. ¿Por qué? Porque necesitamos soluciones tecnológicas, innovadoras. La eficiencia siempre pasa por la ingeniería. Es decir, no puedes tener un sistema hidráulico eficiente si no está bien diseñado. Si lo que queremos es ver de qué manera producimos más agua, lo primero es que hay que producirla. Luego usamos esa agua. ¿Cómo la vamos a producir? Aquí la solución está más que evidente, desalinizando. El condado de San Diego hizo hace unos años una desaladora en Carlsbad de 2,000 litros por segundo. Es una planta enorme. Gastaron más de $1,000 millones en esa inversión, tanto en la planta como en el acueducto. Es decir, esto no va a salir gratis, ¿eh? O sea, resolver el problema del agua requiere de muchísima inversión, que parece que es a lo que le andamos sacando siempre la vuelta, ¿no? Entonces, como yo tengo que invertir, digo, es que se anda robando el agua aquel. Pues no, realmente no, eso no es así. Entonces, la desalinización es básica. En San Quintín hay 80 plantas desalinizadoras para la agricultura. Tenemos poquito menos de 7,000 hectáreas plantadas. Césped tiene una desaladora de 10 litros por segundo. O sea, no tiene nada. Entonces, cuando te preguntan, ¿por qué los agricultores tienen agua y la población no tiene? Bueno, porque los agricultores tienen 40 años invirtiendo en desalinización, por eso tienen agua. Es sencillo, no es ciencia espacial tampoco, ¿verdad? Ahora, se pueden hacer presas y represas. Aquí tenemos la tendencia a hacerle cauce a los arroyos para que se vayan rápido al mar y no nos tiren los puentes, ¿no? En lugar de hacer presas que nos permitan la recarga de los acuíferos, que nos permitan ir recuperando las áreas naturales que se desarrollaban alrededor de esos acuíferos, y no lo hacemos. Y que sí de plano no hacemos es tratar las aguas y reutilizarlas. El 90% del agua de desperdicio en México, del agua residual, se tira cruda. El 80% de los municipios ni siquiera tienen una planta de tratamiento. Miren a qué equivale esto. Hagan de cuenta que ustedes van y se compran una camisa. Se la ponen, se la quitan y la tiran. Y luego van y compran otra, en lugar de lavar esa, ¿verdad? Eso estamos haciendo con el agua. Llegamos, agarramos el agua, la tiramos y agarramos otra nueva, ¿no? Porque acabo que pues ahí está. Entonces, creo yo que ese es un tema. Hay otro tema que yo no sé por qué lo dejamos de hacer. Me recuerdo hace muchísimos años había campañas, incluso con los niños, que eran los guardianes del agua, que decían, ciérrale, mamá, ciérrale, ¿no? Ciérrale. Ya no hay campañas en el país. Dios del agua, pero no le entuba, lo cual es cierto. También lo dejamos de hacer. Entonces, miren, yo hice una presentación muy bonita cuando estuve en Berrimex para niños, explicando la ósmosis inversa y la desalinización. Y saben que es muy poderoso cuando un niño le dice a un papá, oye papá, no tires el agua. Es mucho más poderoso a que venga yo y se lo diga, oye, güey, cierra. O sea, no, es muy diferente. Creo que nos falta mucho también, aparte de encontrar las soluciones, socializarlas, porque la población es finalmente el usuario final, sobre todo en el uso urbano, así como el agricultor es en lo otro, somos nosotros los de a pie, pues, los que tenemos que entender que, que tenemos que cuidar el agua. Entonces, ¿cómo conservar el ciclo natural del agua y aprovecharlo de manera sostenible? Es el primer concepto que yo acuñaría. O sea, ¿cómo le hacemos para hacerlo sin pegarle tan feo al ciclo del agua? Y luego, una vez que tengamos esa agua, ¿cómo la distribuimos socialmente entre todos los usos de manera sostenible? O sea, ¿cómo le damos a cada quien su pedacito para que pueda funcionar? Y luego, ¿cómo legislamos todo eso? Porque la legislación es bien importante.
sin parcialidades, sin ideologías. ¿Cómo entre los mexicanos nos ponemos de acuerdo para que todo el mundo cumpla con la ley? Porque también es importante que nadie se pase de vivo. Y por eso, yo creo que el problema del agua es un tema que pasa por expertos tanto de ingeniería como de agronomía, de derecho, de administración, de arquitectura, de ambientalistas, de la salud. El agua es fundamental para la salud de la población y casi nunca lo mencionamos cuando hablamos del agua. Entonces, creo yo que eso es un tema interdisciplinario y también creo yo, y ahí lo dejaría esta parte, que eso no se puede hacer si no hay inversión, tanto pública como privada. O sea, todo lo demás van a ser castillos en el aire, pero las obras cuestan dinero y hay que pagarlas. Claro. Muchas gracias. Y también inversión en el talento adicional a la infraestructura, ¿verdad? También tenemos que invertir en estas nuevas generaciones para que vaya en esta contraparte de decir, bueno, como decimos coloquialmente, ya están los fierros, ¿quién los va a usar? ¿Con qué conocimiento, no? Más mente de obra que mano de obra, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, Rosario, si quisiera cerrar esta gran pregunta. Primero, no, es que me acordé ahorita que hablabas de las campañas. Una campaña súper exitosa en Brasil, lo voy a decir, o sea, que decía, se llamaba Pisha en la Ducha, que era para ahorrar agua, ¿no? Fue súper exitosa porque fue como también como muy, este, Viral, ¿no? sí, pero me acordé ahorita que decías de las campañas. Bueno, estoy de acuerdo con lo que han comentado mis compañeros, o sea, de estas capacidades técnicas que son súper necesarias para un buen manejo y una buena administración del agua. Entonces, para no repetirme, quiero mencionar dos cosas que creo que son muy importantes para las nuevas generaciones. Aparte de todo este conocimiento técnico, creo que hay dos temas que hemos dejado un poco de lado cuando estamos criando a nuestros jóvenes y cuando estamos educando a nuestros profesionales. Uno de ellos tiene que ver el limitar un poco el tema del éxito hacia un tema individual y pasar hacia un tema comunitario. Mientras sigamos pensando que como me vaya bien a mí es suficiente, creo que el problema no nada más del agua, sino el problema de calidad del aire, el problema de pérdida de biodiversidad van a seguir existiendo. El método Montessori tiene un principio muy interesante con los niños que pasan de sumas a restas hasta que todos aprendan a sumar. Y aunque 4 sepan y 6 no, luego los 4 empiezan a ayudar a los otros 6 y hasta que todo el grupo sabe sumar, entonces empiezan el siguiente tema matemático. Y me parece un concepto muy interesante porque creo que nos lleva a decir cómo logramos que existe eso que acabas de comentar, que en realidad haya un beneficio para todos, porque no podemos negar que hay un tema de acumulación en temas del agua, hay un tema de beneficios para los que tengan mayor poder adquisitivo que no tienen otras partes de la sociedad. Entonces creo que para mí ese tema que no se enseña, que es una parte de aprender que los beneficios deben de ser de todos, si no, no valen, o sea, no son para nadie. Creo que eso es algo que lo hemos dejado de enseñar. Y creo que hay otro tema también de calidades, digamos, blandas, para no repetirme en toda la parte técnica, que tiene que ver con el conocimiento del entorno. Creo que también hemos dejado como sociedad de enseñar a nuestros jóvenes la importancia del espacio natural. Hay un escritor que se llama Richard Love, creo que es neoyorquino, que escribió unos libros que se llama el último niño en el bosque, The Last Child in the Woods, y maneja un término, porque ahora se usa mucho este tema de déficit de atención, ¿no? Y él habla de un Nature Deficit Disorder, que en realidad tenemos un déficit de naturaleza. Y creo que hemos dejado de darle la importancia al entorno y está documentado que entre más tengan contacto los jóvenes y los profesionales con el entorno, hay unas características de comunidad y de sustentabilidad a largo plazo que nacen. Entonces, para mí, aparte de todo lo técnico que dijeron mis compañeros, creo que el vivir en comunidad y el aprender un poco más del entorno también son capacidades que se requieren si queremos
manejar el agua de una manera sostenible. Claro, muchas gracias, Rosario. Fíjate que mm, tocas un punto muy crítico y que creo que no se aborda mucho en los paneles o en las conversaciones. Y es que en esta parte de educación ambiental a veces nos pensamos separados a la naturaleza, como un ente, como es la naturaleza y no nos pensamos como parte de un colectivo. Hablamos también de los valores, las habilidades técnicas y la inversión tanto en los tangibles como en los intangibles, ¿no? Entonces, creo que ha sido un panel muy rico en términos de aportaciones y discusión. Y me gustaría cerrar con una pregunta que digamos que engloba o enmarca todo lo que hemos comentado y es justamente sobre la manera en cómo percibimos desde la problemática hasta las soluciones. Y en esa última pregunta, digo, la pueden contestar en el orden que sea, ya no vamos a ir de aquí para allá o de allá para acá, es qué cambio de lente, ya sea mental, ético, estratégico, de negocios o social, debemos adoptar hoy para que el valor del agua, de este recurso tan indispensable, oriente las decisiones de esta región y de otras en el futuro. ¿Qué cambio de lente debemos de tener tanto los que estamos aquí reunidos como allá afuera para que el agua sea número uno en la agenda de los tomadores de decisiones, tanto públicos como privados, como institucionales, como sociales? Abro el micrófono para quien guste comenzar. Sí, bueno, mencionaba la pregunta, la verdad me parece una pregunta súper interesante y la verdad quiero felicitar a quien elaboró estas preguntas porque generalmente hablan de como cosas mucho más técnicas, entonces dio oportunidad a que pudiéramos como pensar en otras cosas. Hablas de un cambio de lente mental, ético y estratégico, ¿no? Para el tema mental, para mí yo creo que la mente en realidad se adapta al entorno, ¿sí? Nuestras mentes se adaptan al entorno. Por eso me repito lo que dije al principio, para mí se me hace crítico que el sistema sea diferente, porque nuestras mentes se van a adaptar a ese sistema mental. El sistema que tenemos ahorita es un sistema en donde no existe, o sea, hay como vivimos en un tema ilimitado. La cuenca atmosférica es ilimitada y puedes aventar lo que quieras. La capacidad de absorción de contaminantes de un río es ilimitado y aventamos lo que sea. Entonces, este sistema ilimitado es un sistema erróneo y está sumamente probado. Creo que nuestra mente se va a adaptar a un sistema diferente en el día que nos digan estas cosas no se pueden hacer y que hay un sistema legal que te diga si lo haces hay una consecuencia. Creo que grande los problemas que tenemos ahorita es que tenemos un tema sin consecuencias. En la parte que hablaban de la parte ética, me voy a repetir un poco, que hay este tema de capital común que creo que no lo tenemos. Estaba leyendo justo ahorita veniendo en la mañana en el avión un libro que hablaba de dónde viene la palabra economía, me llamó mucho la atención porque economía viene de oikonomos, que es oiko casa y nomos regulación. Entonces, básicamente la economía es cómo regulo mi casa. Y entonces a veces olvidamos que en realidad todo este tema de dinero es sobre nuestra casa y esta es nuestra casa. Entonces, para mí el cambio de lente tiene que venir de un sistema para podernos acoplar a un diferente sistema y el sistema viene como un cambio en las leyes, un cambio en el sistema de premios y un cambio verdaderamente en un sistema del costo. Nada vamos a hacer diferente si no nos cuesta. Y ahorita, hasta ahorita, el agua sigue siendo un bien que parece gratuito. Y perdón por el tema agrícola, pero en realidad me parece a mí totalmente mental que el agua no tenga el costo que verdaderamente debería de tener. Vamos a ser mucho más responsables en el uso. Todos los sectores, los 4 que ahorita mencionabas, si verdaderamente nos cuesta lo que nos debería de costar, ¿sí? La gente no desperdicia mucho la gasolina, la gente no desperdicia mucho los zapatos muy bonitos y caros, y desperdiciamos el agua, porque no cuesta y nos tiene que doler en la factura, nos tiene que doler en el recibo para que empecemos a hacer un buen uso de ellos. Entonces, eso es para mí un tema
de cómo cambiar este tema mental y ético. Muchas gracias, Rosario. Y lo platicábamos en una llamada, ¿no? Con Ernesto. No apagas la luz, te la cortan. No apagas el agua y ahí se va. Entonces, sí, alguien quisiera. Pues yo soy más práctico. Con que se echen 7 días sin agua como en Ensenada. Seguramente también aquí en Tijuana les ha ocurrido, ¿no? Pero en Ensenada llevamos 4 o 5 años con unos ritmos de cortes de agua. Con 7 días que no tengan agua, les cambia la visión, la ética, todo, ¿no? Es decir, es algo, Estrategia. digamos, lo estoy manejando en broma, pero imagínense 7 días sin agua en los baños, 7 días sin agua en los trastes, 7 días sin agua en el cuerpo. Pero, digamos, o con vino, ¿no? Te puedes bañar con vino, pero ahí te cambia la mente, ¿no? Y todos somos conscientes del problema de agua, ¿no? Entonces, hasta que no se llegan a estos niveles tan fuertes, ¿no? Pues todo lo demás, sí, está padre, ¿no? Y vamos a hacer campañitas y todo esto, pero con que le cierren 7 días el agua a los diferentes sectores, ahí va a cambiar el chip. Muchas gracias, Isaac. Bueno, yo creo que mentalmente, pues, y siguiendo el mismo orden de ideas del compañero, sí debemos de dejar de ver el agua pues como un recurso ilimitado, ¿no? Infinito. O sea, mentalmente tenemos que cambiar esa percepción. Hablo en cuanto a un recurso eh, finito por la calidad del agua. O sea, nos va a costar más, ¿verdad? Nos va a costar más obtener la calidad del agua requerida con los parámetros requeridos para el consumo, ya sea humano, para el consumo agrícola. Aquí tenemos en la región, pues, el mar está a la costa, podemos desalinizar, pero ¿a qué costo, verdad? Hablamos de costo también. La infraestructura hídrica para el control, para el tratamiento, para la conducción es muy costosa. Eso también tenemos que tenerlo muy claro. Se requieren inversiones muy fuertes de los gobiernos estatales, locales y federales. Muchas veces no hay el recurso, por eso también no existen los resultados a lo mejor inmediatos que todos quisiéramos. Cuesta mucho dinero, cuesta mucho dinero. Entonces, eso también tenemos que tener esa conciencia de lo que cuesta, ¿verdad? El agua, de lo que cuesta, que yo coincido totalmente, no estamos pagando lo que realmente deberíamos de pagar en la factura, porque simplemente para traer, por ejemplo, hablando de esta región nada más, traer el agua desde el río Colorado, del todo el acueducto, eso también mentalmente tenemos que hacer acciones, hacer conciencia de que todo ese acueducto tan fundamental para el abastecimiento público urbano de estas regiones, desde Tecate, Tijuana, Ensenada, etcétera, Mexicali misma, ¿verdad? Que se abastece con las aguas del río Colorado, toda esa infraestructura que permite la conducción de esas aguas y que lleguen hasta las casas y podamos abrir la llave, el grifo y salir agua, cuesta demasiado. La operación y mantenimiento cuesta demasiado. Son recursos que tienen que los organismos operadores sacar, ¿verdad? De donde sea para asegurar esa conducción y que cada uno de nosotros podamos tener agua en nuestras casas. Tenemos que tener esa conciencia. Y estratégicamente yo creo que es fundamental alinear, pues si es posible, ¿verdad? Alinear todas las políticas, inversiones y acciones bajo el principio sostenible de seguridad hídrica para la sostenibilidad hídrica, que es, en otras palabras, cuidar o gestionar de una manera adecuada los recursos hídricos y la calidad del recurso hídrico en el presente sin comprometer, ¿verdad? La calidad o la cantidad del agua para las futuras generaciones. Si tenemos esa estrategia, si bajamos nuestra estrategia en cada uno de nuestros campos de acción, ¿verdad? En la academia, en el gobierno, en el sector privado, en ese principio de sostenibilidad hídrica, yo creo que podemos llegar a un buen término y podemos seguir asegurando el recurso hídrico para los diferentes usos de toda la población. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Y sí, como comentas, el agua pues no es ilimitada, hay mucha, pero en algún momento pues
Híjole, ok. Si Para me cerrar. permites, muy rápido. Adelante, sí, sí. Nada más algo que se me pasó, es importante considerar el riesgo sobre la infraestructura hídrica. Eh, Hace algunos años, Paul Gánster hizo una superposición de la infraestructura hidráulica del estado con las fallas geológicas, ¿no? Tenemos una sola tubería que nos conecta a todo el estado, ¿no? Y esa tubería corre fundamentalmente de este a oeste, ¿no? Y si ustedes ven el mapa de las fallas geológicas, todas son hacia arriba. Entonces, ese riesgo no se ha cuantificado, ¿no? No se ha tomado en cuenta y nos puede dejar sin agua, ¿no? Entonces, ese factor de riesgo también es muy importante considerar. Muchas gracias por ese punto que ya no me voy a dejar dormir mucho esta noche. Bueno, pues cerramos esta última pregunta con Ernesto. Sí, gracias, Jairo. Miren, en cuanto a los cambios mental, ético y estratégico, un cambio mental primero es reconocer que nadie tiene ni todos los conocimientos ni todas las soluciones. Esto va a requerir de la conjunción de todos y de todas, incluida la sociedad civil, que creo yo es muy importante. En el tema del costo del agua, que ya lo explicaron muy bien aquí, nadie en México paga lo que cuesta el agua, todos los sistemas están subsidiados, todos. Realmente ni siquiera sabemos cuánto cuesta. Miren, yo viví en Culiacán. En Culiacán lo atraviesa el río Culiacán, atraviesa la ciudad. Yo pagaba más agua que mi hermana que vivía en el Distrito Federal, donde hay que subir 2.400 metros el agua. Entonces, obviamente que hay algo raro en el cobro de ese sistema. Lo que yo he observado es que además de que no pagamos el agua, no pagamos lo que cuesta, pero además no pagamos ni siquiera lo que nos cobran, que eso es peor, ¿verdad? Y luego salimos con la batea de babas al final del año. Entonces yo voy todos los meses y pago el agua, pues soy un ciudadano responsable. Se me ve que soy responsable. ¿No se me ve? Más o menos, ¿no? Y llega el final del año y escucho una campaña que dice, ven a pagar tu agua si no pagaste en todo el año y te bonificamos 2 meses. Y digo, ya que a toda madre. O sea, me pasé todo el año pagando y mi vecino, que no pagó en todo el año, va a pagar 10 meses. Entonces, ¿qué idea le estoy fijando al señor? Pues no pagues. Al cabo que al final del año te van a condonar la deuda. Eso tiene a los organismos operadores en unas crisis financieras espantosas. En todo el país, no se diga en Baja California, no se diga la CESPE, ¿no? Que los pocos recursos que les llegan, que la verdad hacen maravillas con eso. Yo tengo muchos amigos, muy buenos amigos en CESPE, que de veras han dado el alma ahí. Se lo gastan en la nómina y en la reparación de los sistemas parchados que tenemos de distribución de agua potable. Para el incremento de la red no les queda ni un 5%. O sea, no, se convierte en un círculo vicioso. Entonces yo no pago, ni siquiera lo que me cobran, deja tú el costo real. Entonces el organismo no tiene dinero y como no tiene dinero el servicio es malo. Y entonces dejo de pagar porque el servicio es malo. Y entonces pues es más malo. Y así se nos ha ido haciendo como una bola de nieve, que como bien dijo la compañera, es algo que tenemos que cortar de tajo. Tenemos que hacerlo pronto. Implica un cambio ético también porque todo esto, creo yo, todo este cambio tiene que ser con respeto al medio ambiente y a las comunidades. Al final se trata de eso, de que la gente viva bien en un medio ambiente sano. Yo creo que por ahí pasa el tema ético. Y también implica un cambio estratégico porque es la complejidad del problema nos dice que esto no se puede hacer si no es de manera colectiva. Y colectiva quiere decir todos. Miren, el tema del agua es un tema de seguridad nacional y no lo estamos viendo así. Es un tema que usan mucho los americanos, ¿no? La seguridad nacional. Esto es cierto. ¿Is that true? Con otras cosas, pero mismo concepto, pero con agua, ¿no? Más o menos. Entonces, y no lo estamos poniendo. Esto debería estar en el centro del debate. No si se pelearon 2 senadores y quién ganó y sin referee. Tenemos una semana hablando de un pleito en el Senado y nadie voltea a ver un tema tan grande como este.
Necesitamos un plan hídrico nacional que no cambie cada 6 años. Esto es de largo plazo, esto no se va a resolver ni en 1, ni en 5, ni en 10, ni en 20 años. Lo que tenemos que hacer es empezar ahorita sobre un plan y seguir el plan. Vamos, es como si suben un avión y dicen, pues voy para Monterrey. Y a medio vuelo dicen, ¿saben qué? Denle para Durango. Sí, vamos y bajamos en Durango y luego vamos a Querétaro y ya se nos olvidó que íbamos a Monterrey. Entonces, no aterrizamos nada. Miren, yo creo que quiero dejar nada más algunos puntos como reflexión. Miren, todos somos mexicanos y la Constitución nos hace iguales a todos, igualitos, por el hecho de ser mexicano. Por ello, cualquier legislación, fíjense lo que les voy a decir, que pondere un grupo social sobre otro es anticonstitucional y discriminatorio. Yo creo que ya debemos empezar a vernos todos como mexicanos y respetarnos como mexicanos, no importando si eres indígena, si eres afroamericano, si eres mestizo, si eres blanco, si eres gordo, si eres flaco, no importa. Todos somos mexicanos. Creo que eso es algo que debemos de sacarnos de la cabeza ya. Vamos actuando como mexicanos para poder democratizar, como tú bien decías, todo el tema del agua. La Constitución también responsabiliza al Estado mexicano. El agua es del Estado, ¿eh? Tiene la propiedad del agua. Lo responsabiliza de proporcionárnoslas a todos. Pero también creo que no van a poder solos. Por eso necesitamos a la industria privada, a la academia, al gobierno, a educadores, ambientalistas y sobre todo a la sociedad civil. Tenemos poca idea del poder que tenemos como sociedad para cambiar cosas. No nos hemos dado cuenta, nos damos cuenta en momentos. El temblor del 85 salió todo el mundo a la calle a quitar piedras. O sea, tiene un gran poder la sociedad, pero no hemos podido encauzar ese ímpetu que tenemos los mexicanos hacia proyectos de este tipo. Y cierro mi participación con una reflexión que era el eslogan en la pasada legislatura de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, de un buen amigo del diputado Rubén Muñoz, que lograron hacer un trabajo increíble que está ahí. Ojalá algún día pudiéramos invitarlo, porque es un tipo que sabe mucho de agua. O sea, se pusieron a estudiar, se fueron a Israel, vieron a Conagua, al Instituto, al INTA, se fueron a todos lados y aprendieron. Ahí se les acabó la legislatura, ¿no? Pero bueno. Y para evitar las broncas partidistas, porque esto no es algo menor, ¿eh? De repente le metemos política al asunto y se atoró todo. Y el eslogan era, el agua no tiene color. Y efectivamente el agua no tiene color. Gracias. Bien, muchas gracias. Un aplauso, por favor, a los panelistas. Hola, buenos días, todavía son días. Quería preguntarles sobre lo que pasó hace unos días en San Diego, que creo que fue el lunes o el domingo, que el condado de San Diego cerró la playa de Coronado por las aguas residuales del río Tijuana. Otras playas ya estaban cerradas, como la de Imperial Beach y Tijuana Slough. Además de que confirmaron que en South Bay el alcantarillado liberaba gases tóxicos también derivados de este problema de las aguas residuales. Y quería preguntarles cómo se debe distribuir la responsabilidad entre ambos países para solucionar este problema y si es posible solucionarlo, porque es un problema que ya lleva pues bastante tiempo. Yo creo que sí es posible, digo, es complejo el problema, sí es muy complejo, se requieren de todavía más fuertes inversiones, pero creo que tenemos los mecanismos, creo que tenemos ya los acuerdos también, y sí, evidentemente el problema de la contaminación por el río Tijuana es un problema que ya tiene mucho tiempo, pero no es un problema actual, es un problema de muchísimos años, décadas, prácticamente desde que la ciudad empezó a crecer, o sea, desde que hubo población aquí empezó a crecer la región. Es un problema ya de mucho tiempo y los habitantes de esta región que
que ya tienen mucho tiempo viviendo aquí, no me dejarán mentir. Entonces se han tratado de hacer pues muchos esfuerzos por medio del gobierno del estado. Yo quiero resaltar también el trabajo que ahorita se está haciendo entre el gobierno del estado y la federación, la CONAGUA, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, la CEPROA. Todos nos estamos uniendo, ¿verdad?, hacia un mismo frente para implementar proyectos de infraestructura que son fundamentales para evitar esa contaminación binacional. Un proyecto muy importante y que orgullosamente, de veras, y lo quiero decir, ¿verdad?, me tocó participar y me tocó liderar en su momento, fue la rehabilitación de la PV-SIL. ¿Alguien sabe qué es la PV-SIL? Es una planta de bombeo de aguas residuales. Es una planta muy chiquita y casi abandonada, ¿verdad? Que en tiempos anteriores el organismo operador no le daba pues la importancia a lo mejor que tenía esta infraestructura. Y hace 5 años se rehabilitó, nos pusimos de acuerdo, nos quitamos de la idea de que tú tienes la culpa y de eso nos quitamos los involucrados en el tema, hicimos sinergia, nos apoyamos unos a otros y fue un trabajo conjunto para rehabilitar y ampliar esa planta tan importante que se encuentra ubicada en las inmediaciones del río Tijuana y en las inmediaciones de la frontera internacional. Y esta planta de bombeo, ¿por qué es tan importante en el ámbito internacional? Porque se encarga de derivar o de sacar del río Tijuana los flujos de estiaje. Ahorita comentaba el doctor sobre los flujos de estiaje. Es importante controlar los flujos de estiaje en la región. Se encarga de derivar, sacar del río Tijuana los flujos de estiaje que están compuestos por aguas residuales no tratadas, aguas residuales tratadas, mezcladas con aguas freáticas, incorporarlos al sistema de saneamiento de la ciudad de Tijuana, y ya sea dirigirlos hacia la planta internacional, que es un componente también clave en todo este asunto de las aguas binacionales o transfronterizas de la región, o hacia la planta de saneamiento de los buenos. Recientemente, como ustedes bien saben, también en las conferencias matutinas de presidencia, de hecho, la presidenta ha mencionado los avances del proyecto tan importante y en tiempo récord que se logró, que fue la modernización de la planta de San Antonio de los Buenos, por parte de Sedena, pero también ahí estuvo involucrado la CONAGUA, estuvo involucrado la CEPROA, la CESPT, todos involucrados. Y también se le dio seguimiento en un marco binacional, ¿verdad? Con personal de la EPAC, personal del Banco de Desarrollo de América del Norte, de la sección estadounidense de la SILA, de la EPA, y todos hicimos sinergia para ello. Y se tiene ahorita una muy buena planta de tratamiento con posibilidades de que se pueda ampliar en el futuro. Se va a analizar esa ampliación y son pasos que se han dado para precisamente encaminados a resolver esa problemática. Otro muy importante sería o es el proyecto de la ampliación al doble de su capacidad actual, que ahorita está en desarrollo, que es de la planta internacional de tratamiento de South Bay o de Tijuana San Diego, que también es como la conocemos acá en México, que es una planta que se encuentra en San Isidro, California, pero trata aguas 100% exclusivas de Tijuana. No sé si ustedes sabían esto, pero es importante dejarlo claro. Es una planta en Estados Unidos que está operada por la SILA, por la señora estadounidense de la SILA. También la CSPT pues ahí apoya con los recursos evidentemente del tratamiento, ¿verdad?, por la operación y mantenimiento de la planta. Y este proyecto pues está ahorita encaminado para que se amplíe su capacidad y precisamente tener más posibilidad de manejar más flujos de estiaje y evitar o mitigar ese problema de saneamiento o ese problema ambiental en el río Tijuana. Yo creo que todos los que estamos aquí y sobre todo los que viven en la región están muy interesados en eso, en solucionar y hagamos sinergia, sigamos haciendo sinergia y trabajando en conjunto para lograr este objetivo común y este objetivo que debe pues unirnos a todos, ¿verdad? Para el bien de nuestra población. Buenos días, mi nombre es Flor Fierro, soy de la Escuela de Derecho de aquí, de Mexicali, de CETIS. Felicitar a los panelistas por el nivel de expertise. Rosario, me moviste el corazón en el en el tema de la operación y del marco legal, porque tu servidora estuvo mucho tiempo del lado del gobierno operando. De hecho, 15, 16 años lleva este tema del río Tijuana, me tocó hacer las inspecciones en el Boulevard 2000.
en donde el tema era las desarrolladoras. Y sí, en efecto, hay una inversión nueva que se acaba de inaugurar la planta, pero eso es tapar un problema provisional que se va a venir una bola de cristal, de una bola de problemas si no se resuelve el tema de la normativa legal. Si no nuestros tomadores de decisiones, como le decía el doctor Asus, si no están capacitados, si los presupuestos públicos van en decremento, porque cada sexenio y cada año de los sexenios de todos los colores ha ido bajando el presupuesto público para ambiente, y pues tú sabrás, la Conagua es un descentralizado de la Semarnat. Entonces, lo que le toca a Conagua es muy poquito, y coincido en efecto contigo que las obras son carísimas, pero el tema es que entonces nuestros tomadores de decisiones tienen que darle más presupuesto al tema hídrico. Totalmente de acuerdo. Y Ernesto, el tema de la agricultura, híjole, es un tema fascinante. Mi tesis de doctorado es al respecto, es de la estructura organizacional de los distritos de riego, porque hay una toma de decisiones demasiado escalafonada y entonces ahí queda el recurso. Se quedan entre los módulos y sí hay gobernanza, pero hay que ser más eficiente esa gobernanza. Y por último, pues preguntarte del tema, compañero de la SILA, del vencimiento del acta 323. En el 26 se vence el acta 323, en donde pues es lo que nos explicó el doctor, que obviamente tienen que empezar a negociar. Si nos puedes dar un adelanto, qué ha pasado, ya hay comunicación al respecto, porque nos preocupa mucho. Estuvo un tiempo en Mexicali con una sociedad que es Restauremos el Río Colorado, y en esta acta 323 le da oportunidad a la sociedad civil de ser tomadoras de decisiones. Entonces lo que nos preocupaba era, híjole, va a haber una renegociación, una redistribución, y a lo mejor nos hacen a un ladito a la sociedad civil. Y pues también por el tema de la redistribución, o sea, nos dejan en el limbo, ¿no? Yo sé que falta un año, pero estamos preocupados, y por la situación binacional que es compleja. Sí, sí hemos estado ya en pláticas y sobre este tema con el Buró de Reclamación de los Estados Unidos, con la sección estadounidense de la SILA. Ahorita también ellos están en ese proceso, ¿verdad?, de las consultas internas con los estados, con los 7 estados de la cuenca, en las negociaciones, porque también en Estados Unidos hay diferentes opciones para cómo se va a manejar la cuenca después de 2026 o a partir del 2027. Entonces sí estamos en eso. Evidentemente, pues es entendible, ¿verdad?, la preocupación. Pero yo sí quisiera resaltar también la certeza que ha dado el tratado, o sea, la certeza hídrica que nos ha proporcionado el tratado de 1944 a la región fronteriza. Sin esa certeza hídrica, la región fronteriza entre México y los Estados Unidos, como la conocemos, no existiría. O sea, eso también es súper importante que tengamos en cuenta. También otra cuestión, mencionaba el doctor Sandoval sobre las reducciones de las actas 323 y 330. Es que también el tratado así lo estipula. O sea, lean el tratado en el artículo 10 dice claramente, en caso de extraordinaria sequía o de serio accidente en el sistema de irrigación de los Estados Unidos, que imposibilite a Estados Unidos dar los 1.850 millones de metros cúbicos anuales a México, se reducirá tal cantidad en la misma proporción que se reducen los consumos en Estados Unidos. Esa misma cláusula también está en el Río Bravo. Entonces, quisiéramos, ¿verdad? Quisiéramos que siempre tengamos la certeza y entrégame mis 1.850 millones de metros cúbicos por siempre. Sabemos que el mundo cambia. Estamos enfrentando las consecuencias de un cambio climático devastador, de sequías más prolongadas, de aumento de temperaturas. En esta cuenca del río Colorado, ustedes saben, depende totalmente del derretimiento de la capa de nieve. Pues también todos esos factores influyen en esa disponibilidad del agua. Pues todos los usuarios quisiéramos siempre tener nuestra dotación al 100%.
Pero les voy a dar un dato real, también muy importante. Durante más de 70 años, desde la firma del tratado del 44, el único distrito de riego del país que tuvo siempre al 100% su asignación de agua fue el distrito de riego 014. Ahí la- Nada más quisiera ya nada más complementar algo que decía la compañera sobre el tema del marco normativo y presupuestal. Creo que sí estamos en un momento crítico. O sea, el marco normativo debe de cambiar, el sistema debe cambiar. Yo a veces sobrepasa un poco decir cómo cambias algo tan complejo como la Ley Nacional de Aguas. Y tenemos que acordar que hay cosas muy complejas que han logrado cambiarse. Yo utilizo siempre el ejemplo del tabaco. O sea, las empresas tabacaleras enormes y con un poder adquisitivo enorme, y el sistema hizo que cambiáramos. Ahorita hay muchas normas, regulaciones y castigos a un sistema que es muy diferente. Y la otra parte, o sea, entonces por eso quiero decir, sí existe la posibilidad de que se cambie este marco normativo. La Ley Nacional de Aguas debe de ser, dejar de ser eh, un tema de subsidios, que es básicamente lo que hace, a un tema verdaderamente de valorar y premiar las eficiencias. Y la otra cosa que para mí me parece crítico es el tema del presupuesto. O sea, para mí el presupuesto siempre he dicho que es como una carta de amor. O sea, la lees y saque a quién quiere y a quién no quiere. Y eso es, o sea, y en realidad ahorita que estamos a punto de ver el presupuesto 2026, tenemos que ser bien claros para entender a quién están queriendo y a quién no nos están queriendo. El sistema, o sea, los sistemas no son infinitos, eso es claro, y creo que hay un tema de gobernanza que tenemos equivocado, porque nos gobernamos a través de límites políticos, alcaldías, estados, y hay un tema de cuenca, o sea, las cuencas, tanto hídricas como atmosféricas, que no las estamos tomando en cuenta. Lo que dijiste ahorita, que cuál es la disponibilidad de la gente de autolimitarse, creo que es nula. O sea, no hay capacidad de autolimitarnos. Y es un tema de naturaleza humana. Por eso hablo siempre de un sistema que te tiene que limitar. Debe de limitar el número de concesiones y tenemos que hablar claro, existe un acaparamiento de agua en el subsuelo muy importante en el país y no lo estamos poniendo a la luz. O sea, creo que hay un tema de limitaciones que debe de poner el Estado clarísimo para el consumo día a día del ciudadano. O sea, nada más hay datos. En 1950 usábamos 40 litros por habitante al día, 40. Y todo el mundo estaba limpio, bañado y comía. En 1922, creo que el consumo de agua está arriba de 120, 130, no, ¿qué? 160 litros por habitante al día, ¿ok? Entonces, no tenemos forma de autolimitarnos. Tiene que haber un sistema en donde nos limiten y que nos digan, hasta aquí, más para allá sigue un castigo, esta es tu concesión, estos son los requerimientos, te tienes que eficientar de esta forma, si no, no hay manera, sobre todo también para el sector agrícola, el sector industrial, creo que son los más importantes. Miren, yo quisiera ahondar un poquito más en eso porque es un tema muy interesante. Fíjate, San Quintín es la única zona del país que hace 40 años, más de 40 años, no riega una sola hectárea por riego rodado. El 100% de la superficie es riego por goteo, utiliza agricultura protegida. No hay más eficiencia que esa. Y seguimos buscando eficiencias. Y es rentable. Pero si te vas a Mexicali, por ejemplo, y ves el distrito de riego, dices, Dios mío, yo cada que me vengas como de aventarme al canal. O sea, el dispendio de agua es mucho. Si pudiéramos reconvertir eso a riego por goteo, se duplicaría la superficie en Mexicali o bien le sobraría la mitad del agua para otros, para industriales, para la población. El tema de las concesiones es un poquito más complicado que eso. Les voy a decir por qué. Miren, una hectárea en riego por goteo para producir una berry, un tomate, se lleva por ahí de 7,000 metros cúbicos por goteo, con la más alta eficiencia. Si la regaran por otro método, pues eso sería el doble, ¿no? Vamos a hablar del riego por goteo. Necesita 7,000 metros cúbicos por ciclo.
Si tienes 1 hectárea, necesitas una concesión de 7,000. Pero si tienes 100 hectáreas, pues ya necesitas 700,000. Y si tienes 1,000 hectáreas, pues necesitas una concesión de 7 millones de metros cúbicos, aunque te parezcan muchos. O sea, no le podemos decir al agricultor, tú no puedes sembrar más de 50 hectáreas porque eres malo. No. Lo que sí le podemos decir, tú para tus 1,000 hectáreas o para tus 1,500 hectáreas necesitas esto, nada más. No necesitas más que esto. Porque entonces el debate, cuando salió el tema de los millonarios del agua, estuvo muy simpático porque, es que tantos millones, pues sí, tiene 2,000 hectáreas, pues ¿cuántos quieres que tenga? Y si tiene las concesiones, es porque está dentro de la ley, porque está cumpliendo con la ley, porque pidió una concesión, porque hay muchos que perforan y no tienen concesión, ¿eh? O sea, yo no criminalizaría a ellos. ¿Por qué? Porque yo necesité una concesión y fui y la solicité y me la dieron y ahí la tengo. Y ahorita en San Quintín está simpatiquísima la cosa, porque la concesión te autoriza a extraer un volumen, pero no da agua. Entonces ahorita tenemos más papel que agua. ¿Sí me explico por qué? Porque fíjense, tan es el tema del desierto como lo mencionaban aquí los compañeros. San Quintín hace 40 años no usa una gota para riego rodado. Tenemos las eficiencias más altas del país. Y les voy a decir a nivel internacional incluso. Y tenemos todos los acuíferos sobreexplotados. Todos. No hay uno que no esté sobreexplotado. Es más, la superficie en 1985 sembrada era de 23,000 hectáreas. Hoy apenas pasa de 6,000 hectáreas por la reducción en los mantos. Ya está dejando de ser sostenible, ¿verdad? Por eso hace unos años, junto con el Consejo Agrícola, me tocó participar en una propuesta que hicimos para un distrito de riego de agua de mar. Es decir, dejemos en paz los acuíferos, no me pongas una desalinizadora como lo hicieron en España. En España les construyeron un par de monstruos de desalinizadoras en Almería. Hoy tienen más de 60,000 hectáreas plantadas en agricultura protegida. Son el huerto de Europa. El gobierno absorbió la inversión y solamente les cobra el mantenimiento y la operación. Muy barata el agua. No nos pongamos tan elegantes. Ponme un tubo, porque el problema de las desalinizadoras es la toma y la descarga. Ponme un tubo de agua de mar, véndeme agua de mar y ponme una descarga y yo pongo la desalinizadora. Es decir, ¿cómo nos ayudamos entre todos para poder encontrar soluciones sostenibles? Hay 15,000 desaladoras en el mundo, 15,000. Israel, el 80% de su agua proviene del mar y sus acuíferos ni los tocan, los tienen intactos. Arabia Saudita, 90% del agua de Arabia Saudita proviene de la desalinización. Es decir, si tengamos muy claro cuando hablamos de concesiones y cuando vemos un pelado que tiene muchos metros concesionados, primero preguntémosle cuántas hectáreas tienes, porque en esto ya hasta le falta. Y si tienen concesiones es porque están legales. ¿A quiénes debemos de combatir? A los que no están legales, a los que perforaron sin permiso, porque están sacando agua y no tienen permiso. Eso está peor. Entonces, sí, vamos regulando cuánta agua necesitas para las hectáreas que tienes, ¿verdad? Igual, y si tienes de más porque dejaste de plantar, bueno, pues ya no tiene sentido que tengas, pero la concesión pues está en la ley. Además, si tú dejas de usar una concesión, con agua puede llegar a requerírtela. Entonces, creo yo que hay que desmistificar todo este tema y verlo como realmente es, porque si no, entonces vamos a convertir este país en un país de minifundistas, de micro pequeños productores, y nuestro sistema alimentario se nos va a desplomar. Bueno, aquí necesitamos otro comentario. Y nada más hay 2, 3 fact-checking. El agua más cara es el agua de desalinizadora. Quieren desalinizar, no con mi dinero, no con el dinero de los impuestos. Y nosotros no pagamos el limpiar la salmuera que mandan al mar. O sea que porque la agricultura es una actividad económica. Entonces, por ahí va. Y el otro fact-checking es sí está en el tratado lo de reducir el agua. El agua en el Colorado
Sí es una sequía, pero es una sequía humana. O sea, nos estamos acabando el agua. Y no ha salido el otro. Y el comentario de acá. Bueno, escuchándolos, ¿no? Perdón, quedan 10 minutos de la sesión de discusión y creo que todavía faltan algunas personas para participar. Les pedimos que sean un poquito breves. De aquí sigue un pequeño coffee break y pueden seguir hablando sobre el tema. Gracias. Bueno, he recogido las diferentes conceptos y todas estas formas. Yo, bueno, tengo estudiando desde el 95 la sostenibilidad o sustentabilidad en aquel entonces, ¿no? Urbana. Primero, las ciudades no son sustentables, son eficientes, usan recursos y mueven recursos. Entonces, primero, ¿cuál es la escala de la sostenibilidad, en este caso del agua? Es la cuenca hidrológica. La cuenca hidrológica puede estar atravesada por límites geopolíticos, lo que sea, pero si la quieres manejar y manejar bien, esa es la unidad geográfica con la que debes de limitarte, la cuenca, que la vamos a tener que negociar como sea, la compartimos, ¿sí? En el caso de la sostenibilidad, los más viejitos iban de conocer los estudios de Ángel Basol Batalla. Ángel Basol Batalla hizo la regionalización socioeconómica de México. O sea, eso fue en los 70s, donde decía, el territorio tiene aptitudes territoriales. O sea, ahí puedes hacer una cosa, no puedes hacer otras. Pero en los 80s perdimos todo eso y nos dimos a la urbanización y estamos ahorita urbanizando todo el territorio. Y entonces hemos respetado, cuando dicen límites o capacidades de carga, no las hemos respetado y hemos hecho las ciudades ahí, donde no las debíamos haber hecho. Entonces tenemos estas consecuencias, entonces tenemos una desorganización. Y el tema transversal es planeación. O sea, ¿cómo planeamos? Tenemos que planear, o sea, tenemos que ponernos de acuerdo. Y Andreas Paludi, que es pues el que encargado de la red de observatorios urbanos de la Comunidad Europea, dice, la planeación es un aprendizaje social. O sea, no nomás no nomás es el gobierno, los interesados, también en la sociedad. Y tiene que aprender, o sea, cuando se llaman a participación y a consulta, pues todos dicen cosas y pedimos la carta a Santa Claus cuando no sabemos, no entendemos ni cuánto cuesta, ni cuáles son mis posibilidades de hacer 2, 3 acciones, pero bien, y reorganizar. Entonces, yo pienso que desde ahí debemos empezar a trabajar que si la ley, que lo demás, porque instrumentos tenemos normativas. Y la otra, las acciones, todo ocurre en un lugar. O sea, la inversión puede ser internacional, lo que sea, pero ocurre en un lugar de aquí. Ese es el que se queda con los impactos. O sea, es el local. Entonces, aquí debería estar también el ayuntamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque el ayuntamiento tiene la facultad del uso y destino del suelo. Ese es el fundamental. O sea, va a ser en cada parte, pero aquí pues hacemos planes, llega el federal, llega el estado y le tumba el plan al municipio. Entonces, creo que debemos hacer que nuestros municipios sean más inteligentes y gestionen más el territorio, porque las inversiones, todo, son sectoriales y alguien las tiene que cachar y ponerlas que funcionen y que gestionen. Entonces, es ahí en el gobierno local que hay que también trabajar. Gracias. Ok, buenos días. Yo quiero hacer una pregunta y también un comentario con respecto a la falta de recurso humano o de gente preparada con respecto a tecnologías alternativas del agua. Mi pregunta es, las nuevas plantas de tratamiento que se van a construir en Tecate, en Mexicali, siguen siendo las mismas tecnologías, ¿no? Métodos microbiológicos. Pero realmente hay una apertura del gobierno, de los tomadores de decisiones a métodos alternativos como electroquímicos o, por ejemplo, las desaladoras, pues sí, produce otro residuo que no es un lodo activado, pero a otros métodos que realmente no producen residuos como los métodos electroquímicos, ¿estarían dispuestos a una alternativa, a un análisis multicriterio que demostrara que es un método factible económica y técnicamente? Ahora que está de moda esto de soluciones basadas en la naturaleza, ya quiero ver un proyecto ejecutivo de alguna solución basada en la naturaleza, ¿no? Que el gobierno lo acepte y lo pueda llevar, ¿no? Entonces, es bien complicado, ¿no?
y pues implica un trabajo muy continuo de acercamiento con el sector gubernamental para que los convenzas, ¿no? De que tu método puede funcionar a la escala que se necesita para una planta de tratamiento, ¿no? Que no es solo una cosa experimental, ¿no? Sino que ya funciona. Pero pues esa es chamba de la academia con la parte de gobierno. Vamos a cerrar el panel con algunos, vamos a tener que compartirlo un poquito para cerrar el panel. Dos, tres comentarios finales para después de ahí irnos a un break. No sé si podamos empezar con esos comentarios en el orden que iniciamos de allá para acá. Pues bueno, la verdad es que agradecer este panel, me pareció muy interesante, como dije al inicio, el tipo de preguntas, creo que dio para mucho diálogo. Es es un problema de todos, el tema del buen uso del agua. Nos corresponde a cada uno de nosotros hacer nuestra parte. Aunque no sea un problema que sea tan visible, emergente, como una emergencia el día de hoy, sí tenemos que ser conscientes que no es algo que esté mejorando y siempre está yendo hacia un lugar que no queremos. Lo dijeron hace rato, no es un problema de qué va a pasar, sino cuándo. Y las fechas creo que nos alcanzan a nosotros y definitivamente a la generación que sigue va a vivir un momento muy diferente si no tomamos nosotros ahorita acciones. Yo coincido con lo que dice Rosario y además creo que ya es momento de poner esto en primer lugar en el tema de la discusión en el país. Si no empezamos ahorita, no vamos a llegar porque el problema sigue avanzando y la solución es de largo plazo. Entonces estamos al revés, exactamente. Estamos con todo en contra. Yo creo que tenemos que empezar a ponernos de acuerdo, hacer un buen plan. Como decía el compañero, las soluciones aquí no son las mismas que las de Tabasco. Hay que regionalizar el plan hídrico, porque cada región, que es muy diversa en el país, Monterrey tiene la suya, Chihuahua tiene un problema gravísimo. Chihuahua es una olla que tiene agua fósil que un día se va a acabar. Así de sencillo, y ya se la están acabando. En unos 20 años Chihuahua va a estar en una crisis espantosa y ya lo saben. Entonces, cada zona del país tiene su propia problemática, tiene soluciones distintas que están asociadas a una tecnología distinta. O sea, habrá cosas que en Chihuahua no se puedan hacer porque no tienen mar. Había cosas que aquí sí podamos hacer porque sí tenemos mar. En fin, hay zonas donde hay ríos, hay zonas donde no hay ríos. Hay zonas donde hay que hacer obras de captación porque sí llueve y hay zonas donde no hay que hacer obras de captación porque no llueve, como aquí. Entonces, creo que tenemos que ponernos de acuerdo. Esto implica, lo complejo de esto es que implica muchos actores, entre ellos los que están en la política que no siempre le entienden a estos temas. Entonces, creo yo que mientras más nos tardemos en ponernos de acuerdo como país, más se nos va a agravar el problema del agua. No, pero sí, muy agradecido de estar aquí con ustedes. Gracias por la oportunidad de venir a externarles todos estos temas, también desde la parte del gobierno, lo que estamos haciendo de manera conjunta entre las instituciones de gobierno. Y yo creo que lo importante aquí es hacer sinergia entre la academia, entre el sector privado y el sector público. Yo creo que solamente así y teniendo una misma visión basada en esta sostenibilidad, ¿verdad? Darle esa sostenibilidad a la gestión del recurso hídrico, podemos salir adelante y atender los grandes retos que tenemos, no solamente en esta región, como bien lo comentó el compañero, pues en todo el país, ¿verdad? En todo el país hay un programa nacional hídrico. Yo creo que ahí hay una buena oportunidad de la regionalización, como usted bien lo comenta, y estoy totalmente de acuerdo porque los problemas son muy particulares, ¿verdad? En las diferentes regiones del país, y aquí tenemos uno muy particular en esta zona fronteriza entre Tijuana y San Diego. Entonces, agradecido con ustedes, con el foro permanente por la invitación. Rosario, muchas gracias. Y bueno, a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Yo cerraría con dos cosas. La primera, somos muy afortunados en Baja California de tener tantas costas, porque si la cosa se pone fea, hay que desalar, hay de dónde jalar, ¿no? Y la segunda, tenemos que adoptar patrones de consumo y producción más sustentables. Creo que en el caso de San Quintín los patrones de producción son muy sustentables, pero también como individuos tenemos que tomar medidas.
Hay videos bien interesantes de cuántos litros de agua cuesta producir 1 kilo de carne, ¿no? Y entonces estas vacas, ¿no? Que nos van ganando en el marcador, pues hay que ver qué nos conviene, ¿no? Si comprar 1 kilo de esas vacas que se alimentaron con el forraje que se chupó todo el agua del estado, o a lo mejor un cochinito local, ¿no? Que chupó menos agua, ¿no? Entonces ahí tenemos una responsabilidad como consumidores en todos nuestros actos. No es tan solo bañarse más rápido o cerrar el agua, sino incluso en lo que comemos.